La mayoría de las personas tienen una gran confusión acerca del propósito por el cual Jesucristo vino al mundo. Muchos piensan que vino a hacer de este mundo algo mejor. Bueno, que con sus enseñanzas, con su modo de vida, con su ejemplo, la gente puede comenzar a derribar las diferencias que hay entre ellos, que el nivel moral de las personas puede llegar a crecer y que de a poco la paz, el bienestar, la prosperidad llegaría a las vidas de las personas que creen en Él. Pero la realidad es que Cristo no vino a mejorar el mundo. Tampoco a mejorar la convivencia entre los hombres. Incluso Él dice que no vino a traer paz a la tierra. Porque si hubiera sido así, Él hubiera establecido un reino terrenal. Y es precisamente lo que Él afirma. Él no vino a establecer un reino de ese tipo. En Mateo 10:34 leemos: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Él dice que no vino a traer paz, pero cuidado, porque verdaderamente el Evangelio es un mensaje de paz. Y cuando Él dice que vino a traer espada, no está hablando de la espada literal. La espada que Él vino a traer y la espada que Él siempre enarboló es la palabra de Dios. Vos conocés el pasaje de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la espada que Él trajo. Y, como te decía, el Evangelio es un mensaje de paz, de la verdadera paz, que es la paz con Dios. Esa paz con Dios provoca un cambio radical en la vida de los que creen. Pero la mayoría de las personas rechazan el Evangelio. La disensión que provoca el mensaje no viene de parte de los que proclaman ese mensaje, sino de los que lo reciben. Allí está la división. Las personas no quieren reconocer su condición de pecadoras, no quieren dejar el pecado, no quieren arrepentirse. Y por eso es que el hijo inconverso se vuelve contra el padre creyente, o el padre inconverso se vuelve contra el hijo creyente. A las personas, a la mayoría,
les agrada un mensaje que hable de, bueno, de poder, de prosperidad, de sanidad, de superación. Eso es lo que todos buscan. Y nunca se opondrían a nadie que les hable de eso, que le prometa ese tipo de cosas. Como te decía, si Jesús hubiera venido a traer esas cosas, hubiera sido ampliamente aceptado, porque son cosas terrenales. Pero el Señor no vino a establecer un reino terrenal. Antes de ser crucificado, el Señor le dijo a Poncio Pilatos, lo leemos en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Si el reino del Señor Jesús hubiera sido de este mundo, Él hubiera utilizado los medios y los recursos de este mundo para establecer su reino. Pero no fue así. Y la multitud que lo aclamaba cuando Él entró en Jerusalén tenía esa idea. Tenía la idea que el Señor Jesús iba a establecer su reino acá en la tierra y que iba a traer un tiempo de paz, de prosperidad, de poder a Israel. Por eso lo aclamaban. Por eso estaban tan contentos. Leíamos el domingo pasado en el versículo 36 del capítulo 19 de Lucas: y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el que viene, el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Estaban felices y alababan a Dios porque creían que llegaba el tiempo en que todos sus problemas iban a ser solucionados. Ellos creían que el Mesías iba a echar a patadas al reino, al imperio romano que estaba sojuzgando a Israel, y que iban a venir tiempos de gloria para ellos. Y mientras el pueblo estaba tan contento recibiendo al Mesías, el Mesías lloraba. Y leemos en el versículo 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús lloraba cuando veía a toda esa gente alabarlo y darle honores, porque sabía que toda esa gente hacía eso por motivos equivocados. Y que pronto toda esa gente se iba a dar vuelta. Él lloraba porque el juicio de Dios iba a caer sobre ellos. Ellos esperaban que cuando Jesús entrase a Jerusalén con poder, ese Mesías que podía hacer milagros tan grandes como resucitar a un muerto, bueno, esperaban que fuera con todo el pueblo a la guarnición romana y los echaran, o por lo menos que fuera a la casa de Poncio Pilatos
y lo expulsara de Jerusalén. Esa era la expectativa del pueblo. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? En vez de ir a la casa de Poncio Pilatos o a la guarnición del ejército romano, fue al templo. Y allí hizo algo impresionante. Echó a todos los que estaban ahí comerciando. En vez de echar a los romanos, el Señor fue al centro de adoración judía a hacer limpieza. No era el problema el imperio romano. El problema era la corrupción en el sistema religioso judío. Vamos a leer Lucas 19, 45, versículo 45 al 48. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso, oyéndole. Debe haber sido conmocionante todo esto. Este episodio que he hecho figura también en los evangelios de Mateo y Marcos. Lucas es muy escueto, pero en los otros evangelios hay más detalles. Un detalle, por ejemplo, es que esta purificación del templo ocurrió al día siguiente de su entrada en Jerusalén, o sea, ocurrió el día lunes. Marcos nos cuenta lo que Jesús hizo después de entrar a Jerusalén, o sea, lo que hizo el domingo. En Marcos 11:11 leemos: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Entonces nos podemos hacer un cuadro bastante claro de cómo fueron los acontecimientos. Ese domingo el Señor Jesús, después de entrar a Jerusalén con todo ese recibimiento, dice que entró en el templo ya anocheciendo y seguramente vio todo ese comercio descarado allí, pero solamente se limitó a mirar. Ya era casi de noche. Al día siguiente iba a actuar. Y dice que se fue a Betania con los 12. Betania, vos ya sabés, era una aldea que quedaba muy cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros. Seguramente a la casa de los hermanos Marta, María y Lázaro, que eran los que siempre lo recibían con mucho afecto. ¿Sabes que el tema del alojamiento en el tiempo de Pascua era un gran problema en Jerusalén? Porque venían miles y miles de personas. Algunos dicen que se reunían en Jerusalén en los tiempos de la Pascua 2 millones de personas. Entonces, bueno, había algunas posadas que rápidamente eran ocupadas. Las sinagogas recibían a peregrinos. En el mismo templo había habitaciones para recibir personas de otros lados.
Los hogares que tenían lugar también recibían visitantes. Pero la capacidad para recibir gente era muy pequeña en comparación de la cantidad de gente que llegaba. Entonces, en ese tiempo, Jerusalén era una ciudad atestada de carpas por todos lados, tiendas de campaña en toda la ciudad y por todos los alrededores. Las carpas llegaban hasta Betania y llegaban hasta Belén. Así que imagínate lo que era Jerusalén en esa época. Así que realmente nos agrada pensar en que el Señor Jesús fue recibido con amor en una casa donde pudo pasar esos últimos días bien atendido y cómodo. Y leemos entonces, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Esta no era la primera vez que el Señor hizo eso. Al comenzar el ministerio, 3 años atrás, el Señor también echó afuera del templo a todos los comerciantes. Y eso lo leemos en Juan, capítulo 2, versículos 13 en adelante. Estaba cerca de la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. No podemos confundir las dos ocasiones, eran diferentes, una al comienzo del ministerio y esta al final del ministerio. No es casualidad que el Señor comience el ministerio purificando el templo y finalice su ministerio purificando el templo, pero de hecho todo su ministerio fue una lucha contra la falsa religión y contra este sistema que se aprovechaba de la gente. Este sistema religioso enfocado en el legalismo, en reglas, en sacrificios, completamente vacío de amor a Dios y amor al prójimo. Jesús, durante todo su ministerio, se centró en la verdadera adoración a Dios. Él confrontaba a los religiosos y le decía, por ejemplo, lo leemos en Mateo 12:7, si supiese qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes. Todo el tiempo el Señor estaba luchando para que los hombres conocieran a Dios y le dieran verdadera adoración, la adoración que Él merece. Pero los líderes judíos estaban concentrados en las normas, en las reglas, en los mandamientos de hombres. Por ejemplo, en Lucas 14:1 leemos que los fariseos le tendieron una trampa al Señor Jesús. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. ¿Te das cuenta que el Señor
más allá de que echó fuera a los comerciantes, todo su ministerio estuvo luchando contra ese sistema. Que el día de reposo, que lavarse las manos. En Mateo 15:1 leemos: entonces acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La lucha del Señor fue constante contra una religión vacía, una religión que no tenía nada que ver con la verdadera adoración. Y dice que entró el Señor al templo. Y es bueno que vos tengas una idea de cómo era el templo en ese entonces. Era algo verdaderamente majestuoso. Imagínate una superficie de más o menos 5 cuadras por largo, unos 500 metros, un muro alto alrededor, y dentro había una serie de patios o atrios. Cada patio estaba dentro de otro, o sea que para describirlo tenemos una sucesión de patios cada vez más pequeños, uno adentro de otro. ¿Se entiende lo que digo? Entonces vos entrabas al atrio exterior, o sea, cruzabas ese muro, entrabas por la puerta y llegabas al atrio de los gentiles, que era el más amplio. Hasta allí podían entrar los gentiles, más adentro no, porque había pena de muerte para el gentil que podía atravesar hacia adentro. Ese era el primer atrio, el atrio de los gentiles. Atravesabas la puerta llamada La Hermosa, ¿la escuchaste nombrar? Y entrabas al atrio de las mujeres. Las mujeres podían llegar hasta ese atrio. Luego atravesabas la puerta, se llamaba la puerta de Nicanor, una puerta enorme, muy pesada, que se abría y se cerraba con la fuerza de 20 hombres, imagínate lo que era esa puerta, y entrabas al atrio de los israelitas. Hasta ahí podían llegar todos los hombres. Después de ese atrio se encontraba otro atrio, otro patio más pequeño, que era el atrio de los sacerdotes. Los hombres podían ver, la puerta estaba abierta, podían ver lo que hacían los sacerdotes, pero no podían entrar. En ese atrio de los sacerdotes era donde se hacían los sacrificios. Y bueno, y después de ese atrio, dentro de ese atrio, estaba el templo propiamente dicho, con el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Te haces una idea? Entonces, bien, entonces, cuando el Señor entró al patio de los gentiles, al atrio de los gentiles, que era muy grande, bueno, ahí encontró todo ese comercio descarado de lo que serían las cosas santas. No solamente lo vio, sino que lo oyó y lo olió.
había todo tipo de animales para sacrificio, bueyes, corderos, pájaros, palomas, y todo lo necesario para llevar a cabo esos sacrificios. Entonces, la gente comprando y vendiendo. Pero ¿cuál era el tema? El tema era que las personas podían traer sus propios animales, pero los sacerdotes debían verificar que eran apropiados, lo que nunca ocurría. Siempre iban a encontrar un problema, porque el interés de los sacerdotes es que compraran los animales allí, que por supuesto los vendían mucho más caros, porque ese era el negocio de los sacerdotes. Los vendedores, los dueños de los animales, tenían que dar una gran parte de lo que vendían a los sacerdotes, y los que llevaban todo el conteo eran Anás y Caifás. De hecho, ese comercio se llamaba el Bazar de Anás. Ya todo el mundo sabía que la ganancia era para ellos. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes ante los cuales el Señor Jesús fue llevado para que lo juzguen. Vos te das cuenta que el hecho de que Jesús haya hecho esto afectó claramente sus ganancias. Entonces podemos imaginar la satisfacción que tuvieron cuando el Señor Jesús fue llevado delante de ellos. Era un tema personal. Entonces, ellos lucraban descaradamente con esos sacrificios. Y además estaban los cambistas. Los cambistas cambiaban dinero. Cada varón de Israel tenía que dar una vez al año un ciclo como impuesto al templo. Un ciclo era una moneda que correspondía a 2 días de trabajo. Hoy sería ¿cuánto más o menos? ¿20.000 pesos? Más o menos. 35.000 pesos. Entonces todos tenían que pagar 35.000 pesos. ¿Pero qué pasaba? Venía gente de todos lados. Y en Israel, en esa época, se manejaba diferentes tipos de moneda. Siria, griega, romana. Pero ellos solamente aceptaban la moneda del templo. Entonces, necesariamente tenían que cambiarla. Y si la moneda salía 35.000, multiplicarlo por 10, por 20, el precio que ellos la vendían. Era un negocio atroz. Se aprovechaban de la gente de una manera descarada. Entonces, cuando el Señor entró, dice que comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. No, todo ese movimiento, esos gritos, esa mugre que había allí, ese olor, nada de eso tenía que ver con la verdadera adoración a Dios. Y por eso dice que comenzó a echar a todos los que vendían y compraban. El día anterior él había sido reconocido como el rey de los judíos. Y ahora él estaba verdaderamente asumiendo ese papel, pero no era lo que los judíos esperaban. Marcos describe un poquito más detallado lo que allí ocurrió. Marcos 11:15 dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas,
y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Imagínate el caos. Imagínate lo que ocurrió cuando el Señor arrojó afuera a los mercaderes, físicamente. Volcó las mesas de los cambistas, dice, volcó la silla de los que vendían palomas. Imagínate las monedas rodando por el suelo. Tremendo caos. Y la indignación de los sacerdotes. Diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. No debemos pensar ni por un momento que el Señor tuvo un arrebato de bronca, que el Señor respondía a una emoción repentina. El Señor estaba haciendo cumplir lo que la Escritura dice. Está escrito, mi casa es casa de oración. Eso es lo que decía Isaías. Isaías 56:7 dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esa era la función del templo, casa de oración. Casa de oración para todos los pueblos. Todas las naciones serían bendecidas en ese lugar. Un lugar donde la oración, la meditación, la alabanza, la confesión de pecados, eso es lo que se esperaba de la casa de oración, del templo del Señor. Sin embargo, la comunión con Dios se deformó en un comercio donde los sacerdotes, y especialmente Anás y Caifás, se enriquecían. Por eso también el Señor cita a Jeremías, que dice en el capítulo 7, versículo 11, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y aquí yo también lo veo, dice Jehová. Es lo que habían hecho. Lo habían hecho en el pasado y ahora lo seguían haciendo. Habían convertido la casa de oración, la casa de Dios, en una cueva de ladrones. El Señor aborrece la degradación religiosa y el comercio de la fe. Y esa práctica en la cual los líderes judíos, profanaban el templo, sigue vigente hoy. La degradación de la religión y el comercio de la fe está tan activa como en ese entonces. Y no solamente podemos decir, bueno, la Iglesia Católica que comercia con las reliquias y las velas y, bueno, todas esas cosas que son conocidas, populares. La verdad es que la Iglesia evangélica se ha transformado también en una cueva de ladrones.
Yo marqué algunas que me acordaba, algunos puntos que me acordaba, pero la verdad que la lista es prácticamente interminable de las cosas que se hacen en las iglesias evangélicas. Hablan y manipulan con el tema de los diezmos. Siendo que el diezmo es algo de la ley. Pactos. Venden pañuelos y artículos ungidos por el pastor, ¿lo viste alguna vez? Organizan eventos, recitales, congresos, encuentros. Los televangelistas que animan a la gente a escribir sobre sus enfermedades y ellos prometen sanidad a cambio de una ofrenda, ¿lo viste? Campañas que utilizan tácticas psicológicas para quitarle el dinero a la gente. Traen profetas que digan a las personas lo que quieren escuchar. Venden toda clase de literatura mentirosa. Todo eso y mucho más con el único propósito de quitarle el dinero a las personas, convirtiendo a la religión evangélica en una cueva de ladrones. El apóstol Pedro escribió en la segunda carta, capítulo 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. El Señor aborrece el comercio de la fe. Y dice que enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Y el Señor Jesús, después de haber echado a todas esas personas, y fíjate que echó a los que vendían y echó a los que compraban, porque todos formaban parte de una religión vacía. Y habiendo echado a todas esas personas y sabiendo que había aumentado aún más el odio hacia su persona de parte de los líderes religiosos, dice que enseñaba cada día en el templo. El Señor continuó haciendo su trabajo en el templo. Quiere decir que el día martes, el día miércoles y el día jueves, el Señor estuvo enseñando en el templo, hablándoles el Evangelio, salvando almas y denunciando la corrupción. Y dice que la indignación de los líderes era cada vez más grande. En Mateo 21:15 dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana, hijo de David, se indignaron. Se indignaron. Y dándose cuenta de que estaban perdiendo el control de la situación, dice que
Los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, querían matarlo a toda costa. Y el Señor seguía haciendo lo suyo. Y no podían matarlo ahí mismo por temor al pueblo, porque dice que todo el mundo lo escuchaba con atención. Dice, todo el pueblo estaba suspenso oyéndole, estaba suspenso. La palabra en griego es que la gente se mordía los labios escuchando, estaban muy atentos escuchándolo. Pero sabemos que esa atención de la gente no iba a durar mucho. Esa gente que estaba escuchándolo con tanto interés, o muchos de ellos, iban a formar parte de la multitud que el día viernes iba a gritar, crucifíquenlo. Se iban a dar cuenta que Jesús no era lo que ellos esperaban. Se iban a dar cuenta que Jesús no vino a establecer un reino terrenal. Que Jesús no vino a solucionarles los problemas. Él vino a reconciliar a los pecadores con Dios. Por eso, 4 días después, lo crucificaron. Amén.